bienvenidos a Drama y Pasión. Hoy les traemos un episodio cargado de giros, revelaciones y decisiones que cambiarán para siempre el destino de esta familia. Si creíste que ya habíamos tocado fondo, prepárate, el capítulo 66 de Lobo Morir Matando nos lleva por un laberinto de traiciones, culpas y planes que se fragmentan al ritmo de corazones que laten con odio y miedo. Voy a narrar cada escena como si ya la hubiéramos visto, con detalle, análisis y el pulso dramático que merecen estos personajes. Comencemos. El capítulo arranca con un ambiente enrarecido en la casa familiar. La cámara se detiene en el rostro de Miranda, cansada, pálida, con esa mezcla de culpa y desafío que la ha acompañado desde la muerte de Gustavo. Ella intenta recomponer la escena, mientras por debajo late el rumor de que algo grave se descubrió. La noticia corre y las piezas comienzan a moverse. Graciela, con la convicción de quien piensa haber hecho lo correcto, insiste en llevar el caso a la justicia. Miranda, acorralada, muestra nerviosismo, pero también una férrea necesidad de proteger algo más que su propio nombre. Su hija Renata. Paralelo a esto, vemos a Lobo, cada vez más meticuloso, reuniéndose con sus aliados para rehacer un plan que parecía infalible. La conversación con Antonia y algunos cómplices revela que ellos no solo buscan dinero, buscan venganza, una quema lenta y metódica contra quienes les hicieron daño. La escena es fría, calculada, se habla de logística, de horarios, de la necesidad imperiosa de no dejar rastro. El espectador comprende que aquí ya no solo hay un plan delictivo, hay heridas personales que lo alimentan. Intercalada con los preparativos criminales, la narrativa nos lleva al despacho del abogado. La tensión legal sube, Miranda busca la custodia total de Renata. Las conversaciones con el letrado son un duelo sutil entre la ley y la emoción. Se nos muestra cómo las buenas intenciones se confrontan con la frialdad del procedimiento legal. El abogado, profesional y breve, le explica las implicaciones: procesos largos, desgaste emocional para la niña, posibilidad de enfrentamientos públicos que podrían exponer a Renata a peligros mayores. Aquí el guión aprovecha para explorar la psicología de Miranda. No quiere pelear por rencor, quiere proteger. Pero esa protección está manchada por secretos y actos pasados que se ciernen como sombras sobre cada decisión. La escena culmina con Miranda saliendo del despacho con esa mezcla de alivio y temor, sabiendo que su camino no será fácil. El núcleo emocional del capítulo se concentra en varios enfrentamientos familiares. La discusión entre Graciela y Miranda es visceral, acusa, llora, exige explicaciones. Se reviven traiciones pasadas, infidelidades, alianzas rotas, muertes no esclarecidas. La cámara se centra en los gestos, una mano que tiembla, una mirada que busca disculpas que no llegan. En paralelo, Santiago aparece como un personaje dividido, por un lado la ternura hacia Renata, por otro la lealtad confusa hacia quienes lo arrastraron a sombras. Su relación con la mujer que lo acusa se vuelve combustible para la tensión. En un momento crucial, Miranda confronta a Graciela con la verdad a medias, reconoce errores, admite haber escuchado conversaciones ajenas, pero niega haber cometido homicidio. La voz en off sugiere que la verdad completa está lejos de salir a la luz, y que cada confesión parcial siembra más dudas que certezas. El espectador queda atrapado entre la desconfianza y el deseo de creer. Renata aparece en este capítulo como un personaje aparte, una niña que trata de mantener la rutina escolar, que intenta aprender sobre planetas mientras los adultos a su alrededor destripan conspiraciones y venganzas. Las escenas con ella son pequeñas islas de ternura, leyendo, concentrada, inocente. Pero el dramatismo no la olvida, la descubren sangrando levemente por un golpe. Miranda la protege con maquillaje, el peligro se siente a cada paso. Renata es el símbolo de la parte más vulnerable de la familia. Su futuro pende de decisiones que no son suyas. La narrativa subraya este contraste entre la inocencia de la niña y la frialdad de los que conspiran a su alrededor. Esto refuerza la sensación de urgencia. Proteger a Renata no es solamente un deseo legal, es una necesidad moral que empuja a algunos personajes a extremos. En una reunión clandestina, Lobo, Antonia y otros miembros de la banda ponen sobre la mesa detalles escabrosos. La conversación se sitúa entre lo técnico y lo personal, hablan de la bóveda, de cómo obtener acceso sin dejar rastro, y también de hacer sentir a sus enemigos el dolor que han sentido. La atmósfera es fría, calculadora. Antonia propone medidas extremas,
cortar la vista de la niña para asegurar su uso, y el guión no escatima en mostrar el horror moral de tal propuesta. Esta escena funciona para retratar hasta qué punto la venganza ha deshumanizado a algunos personajes. Otro momento clave, Lobo, con un cálculo pragmático, insiste en información antes que impulsos. Primero la información, luego el golpe, dice, y esa línea resume la diferencia entre líderes y súbditos en esta trama. El espectador entiende que dentro del grupo hay quien busca eficacia y quien busca catarsis. La tensión doméstica alcanza un punto crítico cuando se descubre un micrófono escondido, una grabación que podría incriminar a varios. El intento de silenciar o destruir evidencia deriva en violencia. Santi agrede a quien lo grabó, y solo la intervención de Alejandro evita una tragedia peor. El incidente acelera los temores de Miranda. Ahora sabe que están bajo vigilancia y que cualquier error puede costar a Miranda a replantearse su movimiento legal. Su intención de evitar una batalla pública para proteger a Renata ahora choca con la exposición creciente. El abogado le advierte, cada aparición pública, cada subida de tono en redes, puede convertir a Renata en objetivo. Aquí la narrativa plantea un dilema trágico: huir y perder derechos legales o quedarse y arriesgar la seguridad emocional y física de la niña. Mientras tanto, los conspiradores ponen en marcha una operación que llevaba semanas planificando. La escena del asalto es estudiada con detalle cinematográfico, vigilancia previa, identificación de horarios, rutas de escape, señalización interna. Hay un pulso técnico en la ejecución que contrasta con la brutalidad de algunos de los miembros. Las manos que planean con precisión también albergan rencor. La combinación de habilidad técnica y odio personal es peligrosa. Dentro del equipo, surgen dudas en el último minuto. Alguien se rehúsa a infligir daño irreparable a una niña. Otra mano propone medidas extremas para garantizar el éxito. El debate moral se vuelve operativo y la tensión sube: adelantar el golpe o abortarlo. La decisión que tomen marcará el rumbo de la historia. En un punto clave, la intervención de un tercero cambia el curso de los acontecimientos. Puede tratarse de un familiar que, movido por remordimiento o por estrategia, decide delatar una pieza clave, o de un policía que, siguiendo una pista, llega al lugar equivocado en el peor momento. Este tipo de accidente narrativo, un chisme que estalla en el peor instante, es la chispa que enciende una serie de reacciones en cadena. El guión aprovecha este recurso para enfatizar el caos. Incluso los planes más afinados son vulnerables a la contingencia humana. El enfrentamiento en la casa o en la bóveda, según como se quiera imaginar, es el clímax de la tercera parte. Aquí confluyen las tensiones, acusaciones que revientan, gritos, intentos de controlar a Renata, resistencia de quienes quieren protegerla. En el fragor, salen a la luz verdades parciales, una confesión rápida, un audio que confirma una infidelidad, un gesto de complicidad que delata a un cómplice. La escena está cargada de violencia verbal y de amenaza física. Algunos personajes muestran una frialdad que hiela, otros se quiebran. Hay un momento clave donde se decide si la niña será usada como llave para la bóveda o si alguien decidirá anteponer la humanidad a la codicia. La tensión moral se materializa en la acción. ¿Quién arriesgará todo por dinero y quién pondrá la vida de una niña por encima de todo? En este punto del capítulo se revelan piezas que cambian la percepción del espectador, alianzas secretas, traiciones de vieja data, y una verdad que no estaba en la superficie. Quizá descubrimos que alguien cercano manipuló pruebas para proteger a otro, quizá se filtra que un muerto tenía vínculos más oscuros de lo que se suponía. Estas revelaciones no solo impactan la trama inmediata, sino que resignifican pasajes anteriores. Todo lo visto toma nuevas lecturas. Tras el enfrentamiento, la familia queda rota en varias direcciones. Algunas relaciones se terminan definitivamente, otras quedan en suspenso, con la posibilidad de reparación muy lejana. Miranda, por ejemplo, puede quedar envuelta en un escándalo que la deja al borde de perder la custodia. Graciela, por su parte, enfrenta el hecho de que su búsqueda de justicia puede haber causado daño colateral. En ambos casos, el guión explora el precio de la convicción sin matices. A pesar de la violencia, el capítulo no olvida los pequeños gestos de humanidad: Alejandro calmando a Renata, un abrazo que busca redención, una madre que pide perdón en voz baja. Estos mini epifanías sirven para humanizar a personajes que podrían haber sido reducidos a caricaturas de maldad. Esos instantes ofrecen respiro y recuerdan al público que la tragedia está poblada de seres complejos.
En el terreno criminal, las huellas del asalto generan reacciones imprevisibles. Un cómplice clave decide entregarse o cambiar de bando, otro desaparece, dejando una estela de preguntas. El asalto a la bóveda, aunque planeado meticulosamente, se cobra un precio humano enorme, traiciones internas, heridas físicas y el derrumbe de la confianza dentro del grupo. La sensación de triunfo de los conspiradores se transforma en desastre cuando piezas que creían seguras se vuelven en su contra. En cuanto a la custodia de Renata, el capítulo 66 plantea el conflicto de forma cruda. La exposición pública de Miranda la coloca en una posición vulnerable. Pero también destapa las miserias de quienes la señalan. El juez, o el proceso administrativo que se presenta en escena, se convierte en un ring donde se discuten no solo derechos legales, sino la capacidad moral para cuidar de una niña en medio de turbulencias. El guión muestra audiencias breves, declaraciones cargadas de emoción y pruebas que buscan probar tanto negligencia como protección. Aquí la narrativa se concentra en la pregunta central: ¿qué es lo mejor para Renata? La respuesta, como suele ocurrir en estas historias, no es clara. Hay argumentos a favor y en contra de cada bando. La cámara se detiene en el rostro de la niña, en su capacidad limitada para procesar todo, y eso humaniza la discusión legal. En el desenlace del capítulo 66, algunos personajes pagan un precio irreversible. Uno de los conspiradores más impulsivos enfrenta las consecuencias de sus actos: una captura, una muerte parcial o la pérdida de todo lo que tenía. En contraste, personajes que mostraban frialdad encuentran un atisbo de redención en gestos mínimos: confesar, proteger a un inocente, renunciar al botín. El guión juega con la idea de que la redención llega en formas pequeñas, a veces demasiado tarde, pero que aún así transforman la moral de la trama. Miranda, por su parte, queda en un punto ambiguo, no totalmente exonerada, pero con suficientes argumentos para pelear por la custodia. El capítulo la deja en pie, herida pero consciente de que su batalla real apenas comienza. La experiencia la endurece, pero también la obliga a mirar su propia historia con más frialdad. ¿Qué parte de su pasado la condena y qué parte la salva? Cerramos el episodio con un análisis de lo que significa este capítulo para la serie. El 66 no solo avanza la trama principal de corrupción y venganza, también explora temas profundos. La ambigüedad moral: los personajes no son blancos ni negros, sus decisiones derivan de heridas, miedos y lealtades, el precio de la venganza. Obtener dinero o justicia mediante la violencia siempre deja víctimas colaterales. La vulnerabilidad infantil. Renata simboliza la consecuencia última de los conflictos de los adultos, el poder de la verdad parcial. Revelaciones a medias destruyen más que esclarecen. El capítulo deja abiertas varias interrogantes que probablemente marcarán la siguiente etapa de la serie. ¿Logrará Miranda conservar la custodia de Renata frente a la presión mediática y legal? ¿Quiénes realmente están detrás del plan para acceder a la bóveda y qué relación tienen con Cruz? ¿Habrá arrepentimientos reales entre los conspiradores o todo se radicalizará hasta un punto sin retorno? ¿Qué papel jugará Alejandro en la reconstrucción o destrucción de esta familia? Y así concluye nuestra narración del capítulo 66 de Lobo Morir Matando, aquí en Drama y Pasión. Si te quedaste con la intriga, comenta abajo cuál crees que será el destino final de Miranda y Renata. Suscríbete si quieres más análisis detallados y comparte este video con alguien que ame las historias cargadas de emoción y tensión moral. Nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos las consecuencias de estas decisiones y descubriremos quién sobrevive a su propia oscuridad.